Buen inicio de semana, chicos. El día de hoy les voy a presentar la clase de teoría de numeración. Bueno, quiero advertirles ya de inicio del video de que esta videoclase no se copia en el cuaderno. La tarea para esta semana es copiar la teoría, pero la que se encuentra en la pestaña de tareas, que es una teoría más completa que la que está mostrando en este video clase. En esta video clase vamos a mostrar y aprender las bases y las propiedades principales de lo que es el tema de teoría de numeración. Entonces repito, esta video clase no se copia en el cuaderno. Lo que se va a copiar es la teoría completa que se encuentra en la pestaña de tareas. Listo, comencemos. ¿Qué es la teoría de numeración? Bueno, la teoría de numeración estudia básicamente al número y a los numerales. ¿Qué cosa es el número y qué son los numerales? Bueno, el número es la idea de cantidad que tenemos y un numeral es la representación gráfica, es la representación simbólica, lo que escribimos. Nosotros estamos acostumbrados a escribir de determinada manera a los números. Los números son la cantidad y el numeral es la representación escrita o gráfica. Por ejemplo, le voy a mostrar acá 3 numerales. Esos 3 numerales corresponden a 3 cantidades que tenemos en nuestra mente. En el primer caso tenemos al 43.583. Esa es la cantidad, pero representada gráficamente es lo que vemos ahí en la pizarra. Luego tenemos otros 2 numerales cuya idea de cantidad no la tenemos muy claro porque nosotros estamos acostumbrados a expresarnos en lo que se llama el sistema decimal. El primer numeral sí está en base 10 en el sistema decimal. Los otros 2 numerales están en otras bases, en base 9 y en base 3, lo que se llamaría el sistema nonario base 9 o el sistema ternario base 3. Entonces, nosotros decimos que cada uno de estos numerales está expresado en distintas bases. Eso es lo principal que debemos saber. Que una misma cantidad puede estar expresado en distintas bases de distinta manera. ¿Qué cosa es la cifra o el dígito? La cifra o dígito pone o construye a un numeral. Por ejemplo, tenemos al numeral 27.653. Ese numeral está compuesto de cifras. Cada una de esas grafías es una cifra. El 2, el 7, el 6, el 5 y el 3. Y ahí hay una flechita que no apunta a nada. Es que en realidad ahí cuando no haya nada se va a entender que está la base 10. O sea, ahí cuando no aparezca nada chiquito, significa que estamos en base 10 o sistema decimal. Pero sí vamos a decir que tiene una base, no vamos a decir no tiene base. No, sí tiene base, solamente que no se ve, está invisible. Luego entonces decimos, las cifras en base 10, ¿cuáles pueden ser? Las cifras en base 10 tienen que ser cualquier número o cualquier cantidad que sea menor a ella, o sea, menor a 10. O sea, podrían ser las cifras 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 9. ¿Sí? No puede haber cifra superior a 9 si estamos hablando en base 10. Veamos otro ejemplo. El numeral 5014 en base 6. Vean que no se lee ese numeral como 5014. No. Cada vez que tengamos un numeral en otra base distinta a 10, se va a leer cifra por cifra. 5014 en base 6. Nuevamente, ahí tenemos 4 cifras y una base, ¿no? Entonces decimos lo siguiente. ¿Cuáles serán las cifras posibles en base 6? Todas
las que sean menores que 6. Todas las cantidades enteras que sean menores que 6. Sería el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 5. No hay más. ¿Está claro? Esas son las propiedades básicas, digamos, de lo que son los numerales. Veamos la representación literal de un numeral. La representación literal de un numeral se refiere cuando nosotros tengamos que plantear un numeral genérico en un determinado problema. Muchas veces me dicen, se tiene un numeral de 2 cifras. Y uno se pregunta, ¿y cómo represento eso? ¿Cómo lo planteo en mi problema? Bueno, uno puede, si es que nos dicen que es un numeral de 2 cifras y no me especifican en qué base, se asume que está en base 10 y lo representaré simplemente como AB. ¿Sí? No pondré ningún numerito abajo chiquito porque se sobreentiende que está en base 10. También me podrían decir, se tiene un numeral de 3 cifras, pero en base 7. Y yo lo tendría que expresar como, por ejemplo, ABC y un numerito chiquito entre paréntesis con el número 7. Ese es un numeral de 3 cifras en base 7. O podrían decirme en base n, un numeral en base n. ¿De cuántas cifras? Puede ser de 4. X, Y, Z, W y todo en base n. ¿Sí? Esa sería la forma de representar o de plantear un numeral en una base cualquiera. Te pueden pedir en base 4, tú expresarás en base 4 el numeral de la cantidad de cifras que te diga el problema. ¿Qué cosa es un numeral capicúa? Un numeral capicúa es aquel que se puede leer de la misma manera de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y se leería igual. Por ejemplo, este numeral de 2 cifras, si yo lo leo de izquierda a derecha, diría AA. Y si lo leo al revés, diría AA también. El siguiente numeral de 3 cifras, ABA. Y si lo leo al revés, también diría ABA. Por lo tanto, también es capicúa. Un numeral de 5 cifras, que es capicúa, sería ABCBA. Y si lo leo al revés, diría también ABCBA. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Todos los ejemplos que estoy colocando en este caso son en base 10, pero también existen numerales capicúas en otra base. ¿Sí? Una de las propiedades, como saben, es de que se lee igual de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. O también podríamos decir que, por ejemplo, acá tenemos un numeral capicúa, pero ya de más cifras. Tenemos acá 7 cifras. Y yo lo representaría como las letras, tú puedes usar las que desees. Yo he puesto M, N, P, Q, P, N, M en base X. Un numeral capicúa de 7 cifras en base X. Y al revés se lee M, N, P, Q, P, N, M. De la misma manera. Por lo tanto es capicúa. Y también cumple esta propiedad, que si tú ves las cifras que están a los extremos, o sea, la primera y última cifra, o la segunda y la penúltima cifra, o la tercera cifra y la antepenúltima cifra, tienen que valer lo mismo. Es como un espejito, ¿sí? Eso cumple para todos los numerales capicúa. Propiedades básicas de los numerales. 1. Yo tengo un numeral ABCDE de 5 cifras y está en base n. La propiedad principal de ese numeral es que todas las cifras, ya sabemos que las cifras son A, B, C, D, E, deben ser menores que la base. La base es n. Entonces nosotros podemos escribir que A, que es la primera cifra, es menor que n, que B es menor que n, que C es menor que n, que D es menor que n y por último que E es menor que n, ¿correcto? Esa es la propiedad básica. Todas las cifras son menores que la base. Pero además tenemos un añadido, que la primera cifra, en este caso A, es mayor o igual que 1.
Las demás cifras después de la segunda, tercera, cuarta y última serán mayores o iguales que 0. Solamente la primera cifra será mayor o igual que 1 y las demás mayores o iguales que 0. ¿Qué quiere decir? Que jamás un numeral comenzará en cifra 0. Eso es lo que quiere decir. ¿Correcto? Veamos ahora una segunda propiedad. Tenemos dos numerales, un numeral ABC en base m y que es igual a otro numeral XY en base n. Noten que los numerales cuando son literales, o sea cuando están compuestos de letras, llevan una barrita en la parte superior. ¿Sí? No se olviden. Si no llevara la barrita, estaríamos pensando de que en realidad sería una multiplicación de A por B por C, y eso no sería correcto. Un numeral no es una multiplicación de cifras. Un numeral es la construcción de una cierta cantidad en base a cifras. Y para entenderlo tenemos que ponerle esa barrita encima. Bueno, tenemos esa igualdad. En muchos problemas vamos a tener algo así. Numerales de distintas bases y que están siendo igualadas. Si yo me percato y me olvido de las bases por un momento, ¿yo qué veo? Que tengo un numeral ABC de 3 cifras a la izquierda y un numeral XY de 2 cifras a la derecha. Entonces yo puedo decir que esa relación entre esos dos numerales es manifestada por ese signo, ¿no? El mayor que. Sabemos que ABC al tener 3 cifras es mayor que XY que tiene solamente 2. La propiedad me dice que si eso sucede, las bases se comportan en orden inverso. O sea, que M y N ya no se comportará de mayor, sino al revés, sino menor. M será menor que N. ¿Correcto? Entonces, yo me di cuenta de que ABC es mayor que XY por la cantidad de cifras. Por lo tanto, la base de ABC, que es M, será menor que la base N. ¿Correcto? Una propiedad 3, muy parecida. Los dos numerales que son igualados, los dos numerales tienen distintas bases, pero ahora imagínense que yo conozco los valores, el M y el N, ¿ya? Conozco los valores de las bases que son M y N. Y yo me doy cuenta de que M es mayor que N. Entonces, ¿qué cumple? Cumplirá que los numerales que se encuentran en la parte superior se comportan de orden inverso. O sea, ya no en un sentido mayor, sino en un sentido menor. Por lo tanto, ABC, ABC será menor que XYZ, ¿correcto? Entonces, se puede ver como la propiedad 2 primero mirando los numerales o como la propiedad 3 mirando primero las bases. Si yo me doy cuenta que las bases tienen una cierta relación, que una base es mayor que la otra, entonces los numerales que se encuentran arriba se comportarán en sentido contrario, ¿sí? Veamos ahora los métodos de cambios de base. Nosotros en los problemas vamos a necesitar en cada momento cambiar de base. Un numeral que se encuentra, por ejemplo, en base 7, yo voy a querer llevarlo a base 10. O a veces tengo un numeral que ya está en base 10 y quiero llevarlo a base 4, por decir. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos conocer cómo son los métodos. Y hay dos métodos principales. El primer método es cuando yo quiero llevar un numeral de base n, que es diferente a 10, a base 10. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo quisiera llevar un numeral de base 5, que es diferente a 10, lo quiero llevar a base 10. O sea, de base 5 a base 10, empleo este método que se llama descomposición polinómica. ¿Sí? Veamos a ver un ejemplo. Tengo este numeral.
que está en base 7. Obviamente es diferente a 10. Por lo tanto, quiero llevarlo a base 10. ¿Qué método empleo? La descomposición polinómica. ¿Cómo es eso? De la siguiente manera. Vas a coger la primera cifra, que es el 4, y lo vas a multiplicar por su base. ¿Cuál es la base en este caso? El 7. Pero esa base 7 lo vas a elevar a un determinado exponente, que es la cantidad de cifras que tiene el 4 a su derecha. Como hemos cogido a la cifra 4, cuenta cuántas cifras a la derecha tiene. Tiene 3 cifras, ¿no? El 4 tiene 3 cifras a su derecha, el 3, el 5 y el 2. Listo, como tiene 3 cifras a su derecha, vamos a poner al cubo, ¿correcto? Entonces será la cifra 4 por la base 7 y elevado a la cantidad de cifras que tiene a su derecha el 4. Luego ponemos más. ¿Más quién? Más 3, que sería la siguiente cifra. Y de nuevo multiplicamos por la base 7. Y nuevamente el exponente nos va a indicar cuántas cifras a la derecha tiene el 3. El 3 tiene solamente 2 cifras a la derecha, por lo tanto lo pondremos al cuadrado. Luego pondremos la siguiente cifra, más 5. Nuevamente lo multiplicamos por la base 7. Pero el 5 tiene solamente una cifra a su derecha. Por lo tanto, pondremos 7 a la 1 y nosotros sabemos que el exponente 1 es invisible, así que no voy a colocar nada. Y finalmente, la última cifra, 2, va solita. Siempre en una descomposición polinómica, la última cifra va sola, ya no multiplica la base. ¿Correcto? Ahora resolvamos esa operación combinada. Sería 4, está multiplicando al 7, pero el 7 está elevado al cubo. Así que primero resolvemos las potencias, ¿no? En esta operación combinada resolvemos primero las potencias. ¿Recuerdan la primera videoclase que tuvimos del COVID-19? El tema fue valor numérico. También teníamos una expresión similar, donde teníamos que primero operar las potencias, luego las multiplicaciones y luego las sumas. Similar, esta expresión es muy similar. Entonces, primero las potencias. ¿Cuánto será 7 al cubo? 343. Entonces, por eso queda 4 por 343. Más 3 por 49, que es el resultado de 7 al cuadrado. Y, bueno, en el siguiente término ya no tengo potencias, así que puedo aprovechar a multiplicar ese más 5 por 7, que me da 35. Y más 2. Ahora sí, tengo multiplicaciones. Multipliquemos 4 por 343, sale 1372, 3 por 49, 147, y más 35 más 2 baja. Sumando todo eso, me sale 1556. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro numeral inicial 4, 3, 5, 2 en base 7 es lo mismo, vale lo mismo, es la misma cantidad que 1556 en base 10. Acabamos de transformar un numeral que está en base 7 a base 10. ¿Correcto? Ese ha sido un ejemplo numérico. Muchas veces no vamos a tener ejemplos numéricos, sino con letras, como el que sigue. Tenemos A, B, C, D en base n y me dicen descomponlo polinómicamente. ¿Para qué? Para pasarlo a base 10. Entonces decimos la primera cifra A por la base n y todo al cubo. ¿Por qué? Porque el A tiene 3 cifras a su derecha. Más B, que es la siguiente cifra, por la base n, y ahora sería al cuadrado porque el B tiene 2 cifras a su derecha, más C por la base n y solamente a la 1, invisible, porque el C tiene una sola cifra a la derecha, y finalmente, como dije, la última cifra va solita, ya no multiplica la base. Ahora me queda esa expresión que yo no puedo resolver porque no conozco los valores, se quedaría así. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa sería la descomposición polinómica cuando me dan letras o variables.
no tendría más que hacer ahí, ¿correcto? Porque no conozco los valores. Listo. Esto ha sido el método de descomposición polinómica. Me permite ir de una base diferente a 10 a la base que todos conocemos, la base 10 o llamado sistema decimal. ¿Ya? Ahora veamos el siguiente método, que se llama divisiones sucesivas. Y este método me permite ir de base 10, o sea, de una base que yo conozco y que me gusta mucho, a una base diferente a 10. Voy a ponerte este ejemplo. Quiero pasar este numeral, que es el 1556, y yo quiero llevarlo a la base 7, ¿ya? Quiero llevarlo este numeral que está en base 10, quiero llevarlo a base 7. Entonces decimos, el método me indica que yo debo dividir entre 7 en forma sucesiva, como su nombre lo dice. Dividamos, todos sabemos dividir. 15 entre 7, 2, porque 2 por 7 da 14, restamos 1. Bajamos la siguiente cifra, el 5. Entonces me queda 15. 15 entre 7 a 2, porque 2 por 7 es 14, restamos 1. Bajamos la siguiente cifra, que es el 6. 16 entre 7 a 2, 2 por 7 es 14, restamos y 2. Listo, terminó nuestra primera división. ¿Qué hacemos con ese residuo? Lo vamos a encerrar en un circulito, ¿ya? Acuérdate, el residuo final lo encierras en un circulito. Y como el método se llama divisiones sucesivas, nosotros vamos a seguir dividiendo. ¿Qué cosa? El cociente que nos ha salido, que es 222, nuevamente entre 7. ¿Por qué nuevamente entre 7? Porque quiero llevarlo a base 7. Seguimos. 22 entre 7, eso es 3, porque 3 por 7 es 21, restamos 1. Bajamos la siguiente cifra, 2, queda 12 entre 7 a 1, porque 1 por 7 da 7, restamos 5. ¿Qué dijimos de que había que hacer con el residuo? Lo encerramos en un CIR. Muy bien, ahí. Luego, el 31, que es el cociente, todavía se puede seguir dividiendo entre 7. ¿Correcto? Entonces, mientras nuestro cociente se pueda seguir dividiendo entre 7, nosotros vamos a seguir continuando, ¿ya? Pero como vemos, el cociente cada vez se hace más pequeño y va a llegar un momento en que ya no podemos dividir entre 7. Entonces, 31 entre 7 decimos, eso es a 4, porque 7 por 4 es 28. Restamos, me queda 3. Lo encerramos en un CIR. Muy bien. Y ahora, ese 4, que es el cociente, ya no puedo dividirlo entre 7, ¿no? Ya no puedo dividirlo porque es muy pequeño. Ese cociente también se encierra. Fíjate que nosotros hemos encerrado residuos hasta el momento. Todos los residuos en círculos. El último cociente, el que ya no podemos dividir más, ese se encierra en un cuadradito. ¿Y por qué te digo que lo hagas así? Para que te acuerdes de que siempre vamos a leer el resultado desde el cuadradito hacia el primer círculo que encerramos, ¿ya? En sentido contrario. Y nosotros vamos a decir entonces que nuestro resultado de dividir sucesivamente habrá sido el siguiente, que 1556, ese número, ese numeral que está en base 10, es igual al 4, 3, fíjate la flecha cómo está yendo, 5, 2, pero en base 7, ¿correcto? En base 7. Ese sería nuestra transformación de un numeral que está en base 10 a uno que está en base 7. Ahora, chicos, ¿ustedes tienen buena memoria o no? A ver,
Fíjate que este resultado me indica que el 1556 que está en base 10 es lo mismo que el numeral 4352 en base 7. Pero ¿qué hicimos en el paso anterior o en el método anterior, perdón? En el método anterior, miren, nosotros habíamos hecho que el numeral 4352 en base 7 lo transformábamos a base 10 y nos salía 1556. O sea, acabamos de demostrar que efectivamente 1556 es lo mismo que 4352 en base 7, solamente que hemos hecho el método inverso. En este primer método de descomposición polinómica llevamos de base 7 a base 10 y en este método llevamos de base 10 a base 7. ¿Sí? Puse este ejemplo a propósito precisamente para que se den cuenta que ambos métodos funcionan a la perfección. ¿Sí? Toda esta videoclase nos está enseñando lo básico, lo esencial para resolver nuestros problemas de teoría de numeración. En la teoría que ustedes van a copiar, que no es esta videoclase, sino la teoría que está en su pestaña de tareas, ahí van a encontrar algunas propiedades adicionales que las vamos a ir viendo en los problemas que nos corresponde resolver la próxima semana. Bueno chicos, cuídense, no se equivoquen al hacer la tarea. Esta videoclase no se copia, sino lo que está en la pestaña de tareas. Nos vemos.